mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal El Rincón Católico. Hoy les traigo un tema muy interesante. Como hemos visto, cada vez más es la gente que se adhiere a la celebración de la misa tradicional tridentina, que se celebra en latín. Y pues yo sé que muchos de nosotros no hablamos latín y no conocemos el rito de la misa tradicional, la misa tridentina. Pero por ello les he querido traer algunas oraciones en latín para que cuando vayamos a la misa podamos seguirlas sin ningún problema. Voy a empezar a enseñarles cómo rezar el Santo Rosario en latín. Así que vamos a ver cómo se reza el Ave María en latín, el Padre Nuestro, el Gloria, el Salve Regina y alguna que otra jaculatoria. Pero antes les voy a dar unos tips de la pronunciación de las palabras en el latín. Yo no hablo latín, pero me he aprendido algunas oraciones y he aprendido más o menos cómo se pronuncian algunas palabras. Así que, pues antes de entrar a estudiar las oraciones en latín, vamos a ver algunos tips, algunas reglas de pronunciación. La primera regla que les traigo es: las palabras en latín nunca se acentúan en la última sílaba, nunca. Así que tengan mucho eso en cuenta. Por ejemplo, padre en latín se dice pater, no se dice pater, sino se pater. Nuestro se dice noster, noster, no se dice noster. Nunca se acentúa la última sílaba. Puede ser la palabra más larga que haya, la última sílaba nunca se acentúa. Segunda es que si nos encontramos en una palabra las letras A y E o la letra O y la E juntas suenan E, como por ejemplo vite, si vida es vite, V-I-T-A-E, vite. Tercera regla es que si encontramos las letras A y la E o la O y la E juntas pero con diéresis, dos puntitos arriba, se lee AE o se lee OE, como por ejemplo la palabra poeta. Regla 4, muchas veces vamos a encontrar que las letras A y la E y también la O y la E se escriben juntas. Esta pronunciación es la que vimos en el punto número 2, que se lee E. Regla número 5, la letra C con la E o la letra C con la A y la E juntas o la letra C con la O y la E juntas se lee che, CHE se lee che, CE se lee che, CI se lee chi. Por ejemplo, cielo se escribe coelum, se lee chelum. Número 6, la letra che, o sea la C y la H se lee con la letra K. Por ejemplo, la palabra querubín, que en latín sería querubín. Recuerden siempre la primera regla: nunca se acentúa la última sílaba. Regla número 7, la letra G seguida de la letra E o seguida de la letra I suena como G, como en Georgia, o en Regina, como una doble L suavecita. Y también si encontramos una letra S en medio de dos vocales, esta no suena. En cambio, en la regla número 9, si encontramos las letras G, U, E o G, U, I, esta se lee GUE o se lee GUI. Regla número 10, las letras GN suenan como la ñ, como por ejemplo en el cordero, que se dice agnus, se escribe A-G-N-U-S, se lee agnus. La letra H se lee como K en las palabras M-I-H-I, Miki, o Nikil, N-I-H-I-L. Regla número 12, la letra J, cuando vemos la J se lee I, como por ejemplo en Iunium. Regla número 13, dos L's, la doble L se lee L, por ejemplo en Ille, Ille. Número 14, la letra P y la H se lee como una letra F,
como por ejemplo la palabra Filadelfia. En la regla número 15, si nos encontramos la letra T seguida de una letra I y otra vocal, se lee como una letra S. Por ejemplo, la palabra gracia, que se escribe G-R-A-T-I-A, se lee gracia, gracia, como una S, gracia. Regla número 16. La letra T conserva su sonido de T, como la conocemos, si antes de ella tiene una letra X, como por ejemplo la palabra question. Si después de la letra T hay una letra H, se lee como si fuera una menos acentuada que la T y la H en el inglés. Por ejemplo, en la palabra pitia. Pitia no se dice pitia, sino pitia, pitia. Una T muy suave. En el latín eclesiástico, la letra H tiene dos sonidos. Por ejemplo, los alemanes la pronuncian como una J muy suave. Por ejemplo, hodie. En el Padre Nuestro está la palabra hodie, ¿sí? O se puede pronunciar sin el sonido de la J, hodie. Las dos pronunciaciones son correctas. Cuando encontremos dos consonantes seguidas, no se pronuncia como una exageración, pero sí se puede pronunciar la primera consonante completa y la segunda a mitad de camino. Por ejemplo, en dimittimus, no dimittimus, no dimittimus, ni dimittimus, no dimittimus, dimittimus. La primera completa y la segunda un poquitín ahí que se diferencie entre dimittimus y dimittimus. Y tampoco puede llegar a ser dimittimus. Una regla más, ya se me olvidó por qué número iba. Si encontramos dos letras C seguida de una vocal E o I, se pronuncia como suena en exe, exe. Primero la C, y luego como vimos en la regla número 5, que es che, como una che. Entonces en eche, eche, eche. Si encontramos una S, C seguida de E o seguida de I, se pronuncia como che o chi. Por ejemplo, descendit. La letra T seguida de I y después una A, E, O U se pronuncia como ts, como por ejemplo en tentacionem, tentacionem. Y recuerden muy bien, las letras tienen que sonar todas. Por ejemplo, si una palabra termina en T, debe sonar la T. Si una palabra termina en D, que suene la D, porque hace diferencia en la pronunciación. Muchas veces ustedes van a encontrar palabras, por ejemplo, que se pronuncian diferente o se escriben diferente, pero que son el mismo significado. Por ejemplo, en algunas oraciones encontramos Jesús, en otras encontramos Jesum, en otras encontramos Gloria, en otras Gloriam, y así sucesivamente. Y es porque dependiendo del contexto de lo que se quiera decir, cambia la escritura y la pronunciación. Significa lo mismo, pero dependiendo se pronuncia de una manera o de otra. Como yo no sé latín, no sé en qué momento es que cambia y se pronuncia de esta manera o de esta otra. Pero a medida que he ido avanzando en el conocimiento de las oraciones en latín, he estado aprendiendo un poco más, y en cuanto tenga ese tip, se lo voy a dar. Pues bueno, esta es la primera clase del latín para aprender las oraciones, primero del Santo Rosario, y para poder nosotros empezar a ir a la misa tridentina y escuchar en latín sin que nos perdamos tanto. Nos vemos entonces en el próximo video, donde vamos a empezar a aprender el Ave María. Cualquier comentario me lo dejan en la cajita de ahí abajo de comentarios, y le pedimos a Dios, a San José y a María Santísima que nos bendigan y protejan. Chao.